Si quieres conocer las historias completas de los planos más altos, quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar no es información común ni entretenimiento pasajero. Es un llamado, y los llamados verdaderos no llegan a través de la casualidad. Llegan como una vibración que se cuela en el aire, como una sensación que eriza la piel sin motivo aparente, como una voz sin sonido que susurra justo detrás del velo de lo cotidiano. Si estás aquí, es porque una parte de ti, más antigua que tu propio nombre, ya sabía que este momento iba a llegar. Algunos lo llamarán coincidencia, otros dirán que es pura sugestión. Pero el alma no se mueve por coincidencias. El alma se mueve por resonancias. Y cuando algo vibra en la misma frecuencia que tu recuerdo más profundo, se enciende en ti una chispa de reconocimiento. Tal vez lo sientes ahora, aunque no sepas explicarlo. Una calma extraña mezclada con expectación. Un presentimiento que te dice, escucha con atención, porque lo que viene no está dirigido a tu mente lógica, sino a tu memoria invisible. Thoth, el escriba de los dioses, el guardián de los misterios, no fue nunca un personaje perdido entre jeroglíficos polvorientos. Fue y sigue siendo una conciencia que atraviesa los tiempos y las culturas para custodiar aquello que no puede borrarse. La verdad vibracional. Los egipcios lo pintaron con la cabeza de un ibis, porque el ibis camina entre dos mundos, con las patas en el barro y las alas rozando el cielo. Así era él, un puente vivo entre lo terreno y lo divino. Y hoy, en este mismo instante, su presencia vuelve a insinuarse en quienes han afinado su percepción lo suficiente como para notarla. Quizá no lo habías nombrado nunca, pero lo has sentido, en la atracción inexplicable hacia ciertos símbolos, en los sueños donde aparecen figuras aladas, templos desconocidos o escritos luminosos, en la sensación de que palabras como Hermes, Tauti o Enoc te resultan extrañamente familiares. Aunque nunca las hayas estudiado, esa familiaridad no es un capricho de tu mente. Es tu memoria ancestral reconociendo la huella vibracional de una conciencia que siempre estuvo ahí, aguardando el momento de ser recordada. Lo que vas a escuchar no es teoría, no es mito, no es religión, es activación. Thoth nunca buscó discípulos obedientes, buscó buscadores soberanos, nunca entregó dogmas, entregó llaves, llaves en forma de símbolos, frases, silencios y ejercicios que parecían demasiado simples para ser tenidos en cuenta por los distraídos, pero demasiado poderosos para ser ignorados por quien estaba listo para despertar. Cada enseñanza fue sembrada como una semilla escondida, esperando la tierra fértil de una conciencia dispuesta. Y si has llegado hasta aquí, es porque en ti esa tierra ya se abrió. Respira. Hazlo ahora mismo. Inhala profundamente y siente el aire recorrer tu pecho. Exhala y nota cómo algo invisible comienza a ordenarse dentro de ti. No subestimes este gesto. En las escuelas herméticas, la respiración era el primer pacto. Cada inhalación era un recordatorio de que el cuerpo no es un mero mecanismo, sino un templo donde lo eterno se encarna por un instante. La respiración es el puente más antiguo, el lenguaje más puro entre lo visible y lo invisible. Y cada vez que respiras con conciencia, tu campo vibracional se sintoniza con esa frecuencia olvidada. Los antiguos decían que la verdadera visión no ocurre con los ojos, sino con el espíritu, que lo real se percibe en el silencio que late detrás de cada sonido, en el espacio que envuelve cada forma, en la pausa entre dos pensamientos,
Por eso Thoth no gritaba ni imponía. Sus enseñanzas eran susurros, sus claves eran acertijos, sus revelaciones eran espejos donde cada uno debía reconocerse. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Un espejo se despliega delante de ti, y en él no verás otra cosa que tu propia esencia reflejada. ¿Has notado alguna vez cómo, al detenerte unos segundos en silencio, todo alrededor parece adquirir una textura diferente? El mismo cuarto, las mismas personas, el mismo cielo, y sin embargo algo se siente distinto. Es como si un velo se adelgazara y pudieras intuir que detrás de cada objeto palpita un campo invisible, un entramado vibrante que lo sostiene todo. Esa es la primera puerta del despertar. No se abre con rituales espectaculares ni con fórmulas complicadas. Se abre con la presencia. Y la presencia se cultiva exactamente como lo estás haciendo ahora, respirando y prestando atención. Thoth custodiaba los ciclos celestes, las medidas del tiempo, los secretos de la alquimia. Pero lo más valioso que dejó no fue conocimiento externo, sino la certeza de que todo lo real ocurre primero en lo invisible. Lo que está arriba es como lo que está abajo, dice la tabla esmeralda. Y esa frase, repetida hasta el cansancio por siglos, no es una metáfora poética. Es la descripción exacta de la estructura de la realidad. Lo externo refleja lo interno. Lo visible obedece a lo invisible. Lo material es el eco de la vibración que lo engendró. Y cuando reconoces esto, dejas de sentirte prisionero de las circunstancias y comienzas a recordar que siempre fuiste co-creador del escenario en el que vives. Pero no pienses que este reconocimiento será aceptado sin resistencia. Desde hace milenios, quienes buscaban controlar a la humanidad comprendieron que un ser que reconoce su poder interior no puede ser dominado. Por eso enterraron, distorsionaron y ridiculizaron estas enseñanzas. Lo que antes se transmitía de alma a alma, de respiración a respiración, fue disfrazado con dogmas, convertido en superstición, ocultado bajo capas de miedo. Sin embargo, la vibración no muere, solo se repliega. Y cuando el tiempo es propicio, regresa. Ese tiempo es ahora. Y la prueba es sencilla. ¿Qué sientes en este momento? Puedes notar un leve cosquilleo en la piel, una expansión en el pecho, un silencio más denso a tu alrededor. No lo inventas. Es tu campo respondiendo a una resonancia antigua. Es la activación que comienza cuando la verdad se reconoce, aunque sea por un instante. No se trata de creer ciegamente ni de forzar nada. Se trata de permitir que lo que ya estaba en ti despierte sin resistencia. Imagina por un momento que todo tu ser es un instrumento musical. Durante años, quizá ha estado desafinado por las prisas, el ruido, el miedo, pero basta una nota pura para que empiece a reajustarse. Eso está pasando ahora. Cada palabra que escuchas es una cuerda que se tensa, una vibración que resuena, un eco que recuerda, y cuanto más te entregas a escuchar, más se ordena la melodía de tu interior. Permanece en silencio unos segundos. No necesitas cerrar los ojos, basta con observar tu respiración. Siente cómo el aire entra, cómo sale. No intentes controlarlo, solo nota. Lo que estás sintiendo en este instante es el umbral, un umbral donde lo físico se suaviza y lo invisible comienza a mostrarse. En este estado, Thoth aparece no como figura externa, sino como vibración interna.
como memoria que se activa. No es casual que hayas llegado hasta aquí. Tampoco es un accidente que estas palabras resuenen contigo. Es el recordatorio de que lo que llamamos despertar no es un acontecimiento extraordinario, sino un proceso de reconocimiento. El velo no se rasga de golpe, se adelgaza poco a poco hasta que comprendes que nunca hubo separación. Y esa comprensión no se explica, se siente. Por eso, quédate conmigo, porque este viaje apenas comienza. Lo que has sentido hasta ahora es solo la antesala de un camino más profundo. En los próximos momentos, iremos juntos más allá de la superficie, hacia los símbolos que nunca mueren, hacia la vibración que sostiene tu cuerpo, hacia el ojo oculto que ve más allá del tiempo. Pero antes de seguir, ancla esta frecuencia dentro de ti. Escribe en los comentarios: yo sentí el llamado. Esa frase no es un adorno, es una llave vibracional. Cada persona que la escribe fortalece el campo que estamos creando aquí. Respira una vez más. Siente tu pecho expandirse. Nota la calma. Permite que el silencio haga su trabajo, porque lo que viene después no es información, es transformación. Y la transformación comienza cuando aceptas que no viniste aquí a escuchar un relato, viniste a recordar. Cuando uno escucha el llamado invisible y empieza a respirar en la frecuencia de la presencia, se abre inevitablemente la segunda puerta. Esa que no se revela con palabras ni teorías, sino a través de imágenes que parecen haber estado siempre allí, esperándonos como centinelas en el tiempo. Son los símbolos. Y aunque la mente pueda decir que son meros adornos de civilizaciones pasadas, el corazón reconoce otra cosa, que cada símbolo es un espejo vibrante, una llave que activa memorias que creías perdidas. Detente un instante a recordar. ¿No te ha ocurrido que al ver el ojo de Horus sientes un estremecimiento extraño? Como si esa figura te observara desde un plano más profundo que el físico, o que la flor de la vida, grabada en templos y códices, despierta en ti una sensación de orden cósmico que no sabes explicar, pero que reconoces como verdadero. Hay quienes se conmueven al contemplar la esfinge, no porque entiendan su arquitectura, sino porque en su silencio de piedra perciben una vigilia que atraviesa los milenios. Esa vigilia está viva, y cuando la encuentras, algo dentro de ti despierta con ella. Los símbolos nunca mueren porque no pertenecen a la mente humana. Son geometrías vivientes, fragmentos de un lenguaje universal que antecede a todas las culturas. Egipto los custodia, sí, pero su eco se encuentra en todas las tradiciones. Los círculos en las cavernas paleolíticas, los mandalas en Oriente, las runas en los bosques nórdicos, los glifos mayas que hablan con fuego y agua. Cada símbolo es como una semilla plantada en diferentes tierras, pero todos germinan hacia la misma dirección. Recordarnos que el universo no es caos, sino un tejido consciente de formas y ritmos. Los hermetistas sabían que los símbolos no eran simples dibujos, sino condensaciones de vibración. Decían que cada línea, cada curva, cada proporción era la huella de un movimiento eterno que une lo invisible con lo visible. Por eso, contemplar un símbolo con presencia no es mirar un adorno, es abrir un portal. Un círculo perfecto no es solo una figura. Es la representación de lo eterno que no tiene principio ni fin. Un triángulo apuntando hacia arriba no es un simple diseño. Es la memoria de la llama que asciende del cuerpo al espíritu. El ojo no es solo un ojo.
Es el testigo oculto dentro de ti que ve más allá del tiempo. Y aquí aparece el misterio. ¿Por qué tantos de nosotros sentimos atracción hacia símbolos que nunca aprendimos? ¿Por qué una persona que jamás estudió nada sobre geometría sagrada puede emocionarse al ver un mandala? Como si algo se reacomodara en su interior. La respuesta es sencilla y profunda a la vez. Porque los símbolos son resonancias que hablan directamente con el campo vibracional. No necesitan traducción, no requieren palabras, no pasan por la mente. Son reconocidos por la memoria del alma. Imagina por un momento que cada símbolo es como una nota en la gran sinfonía del universo. Una sola nota puede activar en ti recuerdos enteros de melodías olvidadas. Así ocurre con los símbolos. Una sola imagen puede abrir de golpe un caudal de intuiciones, sincronías y sensaciones que parecen provenir de otro tiempo. Y en efecto, provienen de un tiempo que no es lineal. Un tiempo circular donde todo lo verdadero permanece vibrando en espera de ser recordado. El poder de los símbolos fue tan grande que los iniciados los guardaron con celo. No podían ser destruidos, pero sí podían ser distorsionados. Por eso muchas de las imágenes que hoy ves en templos o en libros sagrados han sido banalizadas, reducidas a logotipos o a estampas sin alma. Sin embargo, la vibración auténtica nunca se pierde. Aunque lo superficial intente vaciarlos, el núcleo permanece intacto, y cuando una mirada consciente los toca, se activan de nuevo. Es como si un fuego escondido se encendiera al contacto con la chispa correcta. La ciencia moderna empieza a rozar este misterio. Experimentos con formas geométricas muestran que ciertas figuras generan patrones de energía coherentes, que el agua responde a proporciones armónicas, que el cuerpo humano se equilibra al exponerse a ciertas secuencias visuales. Lo que los antiguos sabían intuitivamente que la forma y la vibración son inseparables hoy, comienza a confirmarse con datos. Y sin embargo, el secreto más profundo sigue siendo invisible para los instrumentos. La capacidad del símbolo de hablar con la conciencia directamente. Thoth, como guardián de la palabra y del número, dejó su herencia en símbolos que no podían ser borrados. Sabía que el sonido se desvanece, que la tinta se borra, que los templos se erosionan, pero que la vibración codificada en un símbolo permanece. Por eso su enseñanza fue transmitida en geometrías y metáforas que atraviesan el tiempo. Cuando lees un texto hermético, descubres frases que parecen acertijos, pero si cierras los ojos y las contemplas como símbolos, sientes cómo empiezan a moverse dentro de ti como engranajes invisibles. Los símbolos nunca mueren porque no están fuera de ti. Están en tu propia estructura. Tus células están organizadas en espirales. Tus huellas digitales son mandalas. Tu ADN es una escalera de geometría perfecta. Eres un templo viviente lleno de símbolos inscritos en cada partícula. Por eso al verlos afuera sientes reconocimiento. No los aprendes, los recuerdas. Y ese recuerdo no es mental, es vibracional. Ahora, haz un ejercicio sencillo. Mira alrededor y elige un símbolo cualquiera. Un círculo, una cruz, una espiral. No importa dónde lo encuentres, obsérvalo con calma, sin intentar entenderlo. Solo míralo y deja que su forma se repita en tu respiración. Inhala siguiendo su contorno. Exhala como si tu aliento dibujara la misma figura en el aire. Hazlo 3 veces. ¿Qué sientes? Tal vez un leve orden interior, tal vez un silencio diferente, tal vez un calor suave en el pecho. Eso es el lenguaje de los símbolos actuando, reorganizando tu campo sin necesidad de palabras. Los símbolos nunca mueren porque son eternos.
porque no nacieron con las civilizaciones, sino que las civilizaciones nacieron de ellos. Son los ladrillos invisibles con los que se construye la percepción humana, y cuando comienzas a reconocerlos, tu vida cambia. Empiezas a notar patrones en tus días, repeticiones de números, encuentros que se sienten significativos. Descubres que el universo entero es un lenguaje simbólico hablándote sin cesar, y entiendes que cada situación, cada persona, cada sueño, es también un símbolo esperando ser leído. Quien sabe leer símbolos nunca se siente perdido, porque reconoce que todo lo que ocurre es un mensaje. Y ese arte de leer lo invisible fue el corazón de la gnosis, de la filosofía hermética, de la enseñanza de Thoth. No buscaba que repitieras fórmulas, quería que aprendieras a leer la realidad como un texto vivo. Y ese texto está escrito en símbolos que nunca mueren. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora será aún más profundo. Hemos visto cómo los símbolos despiertan memorias y activan vibraciones. Pero en la siguiente etapa viajaremos hacia el guardián de esos símbolos, hacia las tablas esmeralda, donde se esconde uno de los códigos más potentes que la humanidad haya recibido jamás. Antes de continuar, ancla esta frecuencia escribiendo en los comentarios. Yo recuerdo los símbolos. Cada palabra que se escribe con intención se convierte en geometría viva en el campo, y al hacerlo, fortaleces este portal que estamos abriendo juntos. Respira una vez más. Siente la vibración del símbolo en tu pecho. Y prepárate, porque estamos a punto de cruzar hacia la enseñanza que no fue escrita con tinta, sino con vibración pura. El legado de las tablas esmeralda. Has sentido ya cómo los símbolos laten como semillas eternas en tu interior. Pero ahora es momento de descender a un lugar donde esos símbolos fueron grabados no en papiros ni en paredes de piedra, sino en vibración pura. Ese lugar es la memoria guardada en las tablas esmeralda. Y lo que vamos a recorrer ahora no es historia, sino presencia. Porque hablar de las tablas no es hablar de un objeto perdido, es hablar de un campo de conciencia que aún respira en ti. Cuenta la tradición que estas tablas fueron creadas por Thoth en los días de la Atlántida, y que cuando ese imperio cayó, él las llevó a Egipto para protegerlas de la oscuridad que se cernía sobre la humanidad. Pero más allá del mito, lo cierto es que la vibración que transmiten ha sobrevivido a la erosión del tiempo. Cada palabra que contienen no está escrita como doctrina, sino como resonancia. No fueron concebidas para ser comprendidas con la mente común, sino para activar un recuerdo silencioso en el alma de quien las contempla. ¿Has sentido alguna vez que una frase aparentemente sencilla resuena en ti como un eco interminable? Así son las tablas. Una sola línea puede abrir un abismo de significados. Una geometría que se despliega como un fractal. Thoth sabía que las palabras se desgastan, pero la vibración no. Por eso cada sentencia está construida como un código que se despliega de acuerdo al nivel de conciencia de quien lo recibe. Lo que para uno es un enigma incomprensible, para otro se convierte en revelación transformadora. El guardián de las tablas no es un sacerdote de carne y hueso ni una institución. El guardián eres tú cuando te dispones a recibir con humildad lo que no puede ser explicado. El verdadero guardián no protege las tablas de los demás, sino del olvido, porque el olvido es el velo más denso que puede cubrir la verdad. Y para atravesar ese velo, Thoth dejó grabadas enseñanzas que parecen simples, pero que encierran toda la mecánica del universo. Imagina por un instante que sostienes una de esas tablas en tus manos. Su superficie verde brilla como si atrapara la luz del sol y al mismo tiempo la proyectara desde dentro.
No es piedra, no es metal, es algo intermedio, una sustancia que vibra con una densidad distinta. Al mirarla, sientes como si tu propio cuerpo respondiera con un leve temblor. La vibración no entra por los ojos, entra por cada célula. Y entonces comprendes que lo que estás leyendo no son frases, son frecuencias. All is mind, dicen las tablas, y de inmediato tu mente cotidiana quiere entenderlo como una idea filosófica. Pero si respiras y dejas que esas tres palabras resuenen, empiezas a sentir otra cosa, que tu cuerpo, tus pensamientos, tu historia, todo lo que llamas yo es parte de una misma mente universal que sueña a través de ti. No es una teoría, es un reconocimiento, y ese reconocimiento te libera porque deja de existir la frontera rígida entre creador y criatura. Lo que llamas realidad es pensamiento en vibración, y si es pensamiento, puede ser modificado, dirigido, recreado. Este es el núcleo de la gnosis hermética. Saber que la materia no es sólida, que la vida no está fijada, que el destino no es una condena. Todo vibra, todo se mueve, todo responde a la conciencia. Las tablas no son un dogma, son un manual de resonancia. Pero aquí está lo sorprendente, no te dicen cómo vivir ni qué creer. Te invitan a recordar que ya lo sabías. El guardián de las tablas, entonces, no es quien las oculta, sino quien las activa. Y esa activación no sucede con ceremonias teatrales, sino con silencio. Es en el instante en que callas tu mente, cuando el eco de esas frases comienza a desplegarse como geometrías en tu interior. Thoth no escribió para convencerte. Escribió para que algo en ti se reconociera a sí mismo. Piensa en la alquimia. Muchos creen que era solo un intento de convertir plomo en oro, pero el verdadero alquimista sabía que ese oro era la conciencia transmutada, el espíritu liberado de sus cadenas densas. Las tablas esmeraldas son alquimia pura, porque cada frase que contienen es un plomo que se transforma en oro cuando lo sostienes en tu atención y lo dejas fermentar en tu alma. Y aquí aparece otra paradoja. Cuanto más intentas entenderlas con la lógica, más se te escapan. Pero cuanto más las contemplas con presencia, más empiezan a abrirse como flores. Es un lenguaje diseñado para ser sentido, no descifrado. Y el guardián verdadero no es el erudito que acumula teorías, sino el iniciado que se atreve a sentir sin necesidad de poseer. Por eso, a lo largo de los siglos, las tablas han reaparecido en momentos clave de la historia, no siempre en forma física, a veces como intuiciones, como revelaciones espontáneas, como frases que emergen en sueños. Son semillas vibracionales que germinan en cada era donde la humanidad está lista para dar un salto. Y ahora, ¿no lo sientes? Estamos en uno de esos momentos. El campo vibracional del planeta está agitándose. Las estructuras viejas se tambalean, las certezas se derrumban. Y en medio de esa incertidumbre, el eco de las tablas vuelve a resonar. Quizá no las veas con tus ojos, pero puedes sentir su llamado en cada sincronicidad, en cada símbolo que aparece en tu camino, en cada momento de silencio donde algo más grande parece susurrarte desde dentro. Ese susurro es el guardián. Y ese guardián, repito, eres tú, porque al reconocerlo, mantienes viva la llama. Haz una pausa ahora mismo. Cierra los ojos un instante y repite en silencio. Todo es mente, todo vibra, todo se transforma. Deja que estas frases no sean un pensamiento, sino una respiración.
Siente cómo algo se acomoda, cómo tu percepción se abre un poco más. Esa es la vibración de las tablas activándose. No necesitas tenerlas en tus manos porque ya están escritas en la sustancia de tu ser. El verdadero secreto que Todd escondió en ellas es que no existe separación entre el maestro y el discípulo, entre el texto y el lector. Solo existe la vibración, y cuando vibras en coherencia con la verdad, te conviertes en las tablas mismas. Eres tú la esmeralda, eres tú el guardián. Así, la promesa no es que algún día descubrirás un manuscrito perdido bajo la arena, sino que ya ahora, mientras escuchas estas palabras, puedes recordar lo que siempre estuvo grabado en tu interior. Y si permaneces en esa memoria, tu vida entera empieza a transformarse, porque lo que antes parecía azar se convierte en correspondencia. Lo que antes parecía caos se convierte en sinfonía. Quédate conmigo, porque lo que sigue es aún más revelador. Hemos sentido la vibración de los símbolos y reconocido al guardián interior de las tablas. Pero la siguiente puerta nos llevará a la raíz de la alquimia misma, al proceso de transmutación que convierte la densidad en luz. Antes de continuar, escribe en los comentarios: Yo soy el guardián. Esta frase no es un adorno, es un acto vibracional que ancla tu compromiso con tu propia memoria. Al hacerlo, no solo lo afirmas para ti, lo refuerzas en el campo que compartimos. Respira profundo, siente el brillo esmeralda en tu interior y prepárate, porque lo que vamos a revelar ahora es el corazón palpitante de toda iniciación, la alquimia de la conciencia. ¿Has sentido ya el pulso esmeralda latiendo dentro de ti? Como si una geometría antigua hubiera comenzado a recordar su forma en tus propias células. Pero ahora toca dar un paso aún más profundo, porque detrás de los símbolos y detrás de las tablas hay un código más sutil, un lenguaje que no fue escrito con tinta ni tallado en piedra, un lenguaje que vibra en silencio y que, sin embargo, sostiene cada átomo de la creación. Ese es el lenguaje secreto de la vibración. Quizás te preguntes cómo puede existir un lenguaje sin palabras, pero fíjate en el mundo que te rodea. Antes de que un niño pronuncie su primera frase, ya se comunica con el llanto, con la risa, con la respiración. El universo hace lo mismo. Cada estrella que arde, cada hoja que tiembla al viento, cada ola que rompe contra la costa está hablando en vibración. Tú mismo eres un instrumento sonoro. Tu corazón late en un ritmo. Tus células emiten impulsos eléctricos. Tu cerebro oscila en ondas. Todo en ti es frecuencia. Todo en ti está cantando, aunque la mayor parte del tiempo no lo escuches. Los hermetistas llamaron a esto el principio de vibración. Nada está quieto. Todo se mueve. Todo vibra. Y aunque lo hayas leído o escuchado como una idea, hoy es momento de sentirlo en la piel. Imagina que cierras los ojos y prestas atención al silencio. A primera vista parece que no hay nada. Pero si escuchas con más delicadeza, notas un zumbido sutil, un murmullo continuo que vibra en el fondo de todo. Ese murmullo es la base de la realidad. Es la voz secreta que nunca deja de hablar. Lo fascinante es que la ciencia contemporánea empieza a acercarse a esta verdad que los iniciados custodiaron por milenios. La física cuántica muestra que las partículas son también ondas, que la materia en su esencia es vibración organizada. La biología revela que cada órgano resuena en una frecuencia particular, y que cuando esa frecuencia se desarmoniza aparece la enfermedad. Incluso la cosmología sugiere que el universo entero comenzó como un sonido primordial.
un estallido vibratorio que aún resuena en la radiación de fondo que los telescopios captan. Todo confirma lo que Todd enseñó, que la realidad no se construye desde lo sólido, sino desde la vibración. Pero lo que ninguna teoría puede darte es la experiencia directa. Y el lenguaje secreto de la vibración solo se comprende viviéndolo. ¿Has notado alguna vez cómo una canción puede cambiar tu estado en segundos? Una melodía puede arrancarte lágrimas o devolverte esperanza. Eso no es un truco psicológico. Es vibración actuando sobre tu campo energético. Lo mismo ocurre cuando entras en un templo antiguo, incluso si no entiendes los símbolos. Tu cuerpo percibe la vibración del espacio y responde con silencio y reverencia. La vibración habla directamente al alma, sin intermediarios. Los antiguos sabían que el poder no estaba en la palabra, sino en la vibración que la palabra cargaba. Por eso los mantras, los cantos, los rezos no eran fórmulas mágicas arbitrarias, sino frecuencias que reorganizaban el campo sutil. Cuando un iniciado pronunciaba una palabra sagrada, no lo hacía para impresionar, lo hacía para alterar la vibración de su propio ser y entrar en resonancia con planos más altos de conciencia. Así, la verdadera magia nunca estuvo en el espectáculo, sino en la vibración. Lo más impactante es que este lenguaje secreto no está fuera de ti. Está sonando ahora mismo en tu interior. El latido de tu corazón es un tambor primordial. Tu respiración es una flauta que entona un vaivén infinito. Tus pensamientos son frecuencias que moldean tu campo y, a través de él, tu realidad. Cuando piensas con miedo, tu vibración desciende y atrae experiencias que resuenan con ese miedo. Cuando piensas con gratitud, tu vibración se eleva y comienzas a reconocer la abundancia que siempre estuvo a tu alrededor. Todo lo que vives es un espejo de la frecuencia en la que vibras. No es curioso que en momentos de profunda tristeza el mundo parezca gris y pesado, y en momentos de entusiasmo la misma calle, las mismas personas, se transformen en un escenario lleno de luz. La realidad no cambia, lo que cambia es tu frecuencia, y al cambiarla, tu percepción se sintoniza con otra capa de la existencia. Ese es el lenguaje secreto de la vibración. El universo responde no a lo que dices que quieres, sino a lo que vibras en lo profundo. Por eso Thoth decía que el verdadero poder no era acumular riquezas ni dominar a otros, sino aprender a dirigir la vibración propia, porque quien controla su vibración controla su experiencia. Y no se trata de un control rígido ni de una represión forzada, sino de un arte delicado, como afinar un instrumento musical. No necesitas luchar contra tus sombras. Necesitas sintonizarte con una frecuencia más alta hasta que ellas se disuelvan por sí solas. Permíteme guiarte en un pequeño ejercicio. Cierra los ojos y coloca tu mano sobre el corazón. Respira profundamente 3 veces. Ahora escucha el pulso que late bajo tu mano. Ese pulso no es solo sangre fluyendo, es vibración pura. Si prestas atención, sentirás que late al mismo ritmo que algo más grande, como si tu corazón estuviera conectado con un tambor universal que sostiene toda la vida. Ese reconocimiento, aunque sea por unos segundos, cambia tu vibración. Te recuerda que no estás separado, que siempre fuiste parte de una sinfonía mayor. El lenguaje secreto de la vibración también se expresa en los símbolos de la naturaleza. Observa un panal de abejas y verás hexágonos perfectos. Mira una concha marina y encontrarás una espiral logarítmica. Escucha el canto de los pájaros y percibirás patrones que se repiten como mantras vivientes.
Todo en la creación es geometría vibrante. Y cuando entras en resonancia con esos patrones, tu campo se ordena. Por eso caminar en la naturaleza cura más que 1000 teorías. Porque la vibración armónica del bosque o del mar reorganiza tu vibración interior. Los iniciados egipcios sabían que todo ritual debía comenzar con vibración. Encendían cantos, recitaban fórmulas, golpeaban tambores, no para entretener, sino para abrir portales vibracionales, porque comprendían que la vibración es el puente entre lo visible y lo invisible. Cuando elevas tu frecuencia, entras en contacto con planos más sutiles. Cuando desciendes, quedas atrapado en densidades. Así, todo el camino espiritual puede resumirse en aprender a escuchar, dirigir y sostener tu vibración. Y aquí hay un secreto aún más profundo. No basta con elevar la vibración en momentos aislados. El arte está en sostenerla en medio de la vida cotidiana. Es fácil sentirse elevado en un templo o durante una meditación. Pero la verdadera iniciación ocurre cuando sostienes esa vibración en medio del caos. Cuando la ciudad grita y tú permaneces en silencio. Cuando la tormenta arrecia y tú sigues respirando con calma. Ese es el lenguaje secreto de la vibración escrito en tu piel, en tu sangre, en tu mirada. El mundo moderno te ha entrenado para creer solo en lo que se ve y se toca. Pero lo esencial siempre ha sido invisible. ¿Qué es el amor sino una vibración? No lo puedes pesar ni medir, y sin embargo transforma tu vida entera. ¿Qué es la esperanza sino una frecuencia que te impulsa a seguir? ¿Qué es la fe sino una vibración que abre caminos donde la lógica ve muros? Todo lo que da sentido a la existencia pertenece al reino de lo vibracional. El lenguaje secreto de la vibración es, en el fondo, el lenguaje de la creación. Cada pensamiento que sostienes es una orden vibratoria. Cada emoción que cultivas es un imán. Cada silencio que habitas es un campo que reorganiza tu ser. Cuando comprendes esto, dejas de mendigar milagros y comienzas a generar tu propia alquimia. No porque inventes algo de la nada, sino porque sintonizas con lo que ya está vibrando en el campo de las infinitas posibilidades. Por eso digo que la vibración no es un concepto abstracto, es la herramienta más práctica que tienes. Al despertar, antes de que tu mente se llene de preocupaciones, puedes decidir qué frecuencia quieres sembrar en tu día. Al acostarte, puedes soltar las vibraciones densas y regresar a la calma. Cada respiración es una oportunidad de reprogramarte. Cada palabra que eliges es un acto vibracional. Y cuando te vuelves consciente de esto, tu vida deja de ser azarosa y comienza a ser una obra de arte sonora. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es aún más desafiante. Si ya comprendiste que todo es vibración, el siguiente paso es descubrir cómo usar esa vibración para transmutar lo más denso en lo más luminoso. La alquimia de la conciencia no ocurre en libros, ocurre en el campo vibratorio que decides sostener. Y allí, en ese fuego invisible, es donde la sombra se convierte en luz. Antes de seguir, escribe en los comentarios: yo vibro consciente. Al hacerlo, no lo estás diciendo solo con palabras, lo estás emitiendo como frecuencia. Y esa frecuencia ya empieza a reorganizar tu campo. Respira una vez más. Siente el murmullo sagrado que sostiene el universo. Y prepárate, porque lo que vamos a revelar en el siguiente tramo es el arte olvidado de la transmutación.
la alquimia interior que convierte el plomo de tus sombras en el oro de tu despertar. Ya hemos sentido el murmullo secreto de la vibración. Es el lenguaje silencioso que sostiene el universo entero como un hilo invisible. Pero hay un punto en ti donde ese lenguaje se concentra, donde la vibración se convierte en visión, y la visión atraviesa los velos del tiempo. Ese punto no está en tus ojos físicos, sino en un ojo oculto que ha sido nombrado por todas las tradiciones, el ojo que ve más allá del tiempo. No es metáfora, no es poesía ingenua, es un centro real de percepción que no depende de la luz ni de la retina. Está en lo profundo de tu ser. Y cuando despierta, el pasado y el futuro dejan de ser líneas rectas. De pronto, la vida se abre como un círculo y comprendes que todo lo que creías perdido sigue vibrando. Y todo lo que anhelas ya está esperando en algún rincón del campo. Los antiguos egipcios lo representaban como el ojo de Horus, un símbolo que no era adorno sino mapa anatómico y espiritual. Sabían que en el centro del cerebro, resguardada como un tesoro, se encuentra la glándula pineal, esa diminuta joya que responde a la luz y al silencio. Ellos no la llamaban glándula. La llamaban portal, porque cuando este ojo interior se activa, no miras lo que está frente a ti, sino lo que está detrás, lo que vibra antes de la forma, lo que pulsa antes de nacer. Imagina por un instante que cierras los ojos y que todo lo visible desaparece. Y sin embargo, sientes una claridad, una visión que no proviene de afuera, sino de adentro. Percibes conexiones invisibles. Entiendes por qué alguien apareció en tu vida justo en el momento indicado. Comprendes que ese sueño extraño fue en realidad un mensaje. Reconoces que la intuición que ignoraste era la voz de tu propio espíritu intentando guiarte. Eso es el ojo más allá del tiempo. La visión de la conciencia cuando se libera de las cadenas lineales. Cuando este ojo despierta, la realidad entera cambia de textura. Ya no ves solamente calles, edificios, rostros. Ves vibraciones que se entrelazan, símbolos que se repiten, patrones que hablan. Un número que aparece una y otra vez deja de ser casualidad y se convierte en código. Una coincidencia inesperada se revela como sincronía. Una conversación banal porta un mensaje oculto que llega directo a tu corazón. Todo comienza a comunicarse contigo, porque todo es conciencia reflejándose a sí misma. ¿Y sabes qué ocurre cuando ves así? El miedo pierde fuerza, porque el miedo es siempre al futuro incierto o al pasado inamovible. Pero si tu ojo interior contempla que el futuro ya vibra y que el pasado aún está vivo, entiendes que nada se pierde, que nada está condenado. El tiempo deja de ser una prisión y se vuelve un océano donde puedes navegar. Los iniciados egipcios se entrenaban durante años en silencio y contemplación para despertar este ojo. Pasaban noches enteras en las cámaras oscuras de los templos, no para dormir, sino para aprender a ver en la oscuridad interior. Sabían que cuando los ojos físicos no tienen estímulo, el ojo espiritual comienza a abrirse, y al abrirse, podían viajar más allá del cuerpo, recorrer los planos sutiles, hablar con maestros invisibles, contemplar los ciclos del cosmos. No era fantasía, era ciencia sagrada, una ciencia que la modernidad ha intentado ridiculizar, pero que hoy la neurociencia empieza a confirmar cuando estudia las visiones inducidas por la activación de la pineal. La producción de DMT endógeno,
la expansión de estados de conciencia en meditaciones profundas, este ojo no solo mira, reconoce, y lo que reconoce es lo eterno. Por eso al abrirse, no ves imágenes pasajeras, sino patrones universales. Comprendes que lo que vives no es un accidente, sino parte de una sinfonía mayor. Sientes que ya has estado aquí, que este instante es eco de otro vivido en otro plano, en otro tiempo. La memoria ancestral comienza a regresar, y con ella, una certeza imposible de explicar con palabras. Siempre supiste quién eras, solo lo habías olvidado. El ojo más allá del tiempo no se activa con fuerza, sino con silencio. No responde a la prisa, sino a la entrega. Y cuando finalmente se abre, aunque sea por un destello, nada vuelve a ser igual, porque ya no puedes fingir que eres solo un cuerpo atrapado en años y calendarios. Intuyes que eres un viajero eterno cruzando dimensiones, un fragmento del universo reconociéndose a sí mismo a través de infinitas formas. Déjame guiarte. Respira profundamente y cierra los ojos. Lleva tu atención al centro de tu frente, un poco más arriba de entrecejo. No fuerces nada. Solo observa ese espacio interior. Imagina una chispa, pequeña, sutil, como un punto de luz flotando en la oscuridad. Respira hacia esa chispa. Cada inhalación la enciende un poco más. Cada exhalación despeja el velo. No necesitas visualizar con detalle. Solo permite que la sensación crezca. Quizás sientas un leve cosquilleo, una presión, un calor. Es tu ojo recordando que puede ver. Y aunque no veas imágenes, ya estás percibiendo lo esencial. Que hay algo dentro de ti que observa incluso cuando duermes, incluso cuando sueñas, incluso cuando crees estar perdido. Ese es el guardián eterno. Ese es el ojo que no parpadea, que trasciende la muerte y la vida, que estuvo contigo antes de nacer y seguirá después de tu último aliento. Y cuando lo reconoces, comprendes que nunca has estado solo. Siempre hubo una parte de ti observando, esperando a que te dieras cuenta de que eras mucho más que esta historia pasajera. El clímax de este reconocimiento es arrollador. Es como si la realidad entera se fracturara por un instante y revelara su esqueleto luminoso. Es un choque entre lo conocido y lo desconocido, entre el yo pequeño que tiembla y el yo eterno que sonríe. Es el vértigo de descubrir que el tiempo es solo un velo y que detrás de él se extiende un presente infinito. Algunos lo llaman despertar, otros iluminación, otros gnosis, da igual el nombre. Lo importante es la experiencia, y si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque ese ojo ya ha empezado a abrirse en ti. Por eso te invito ahora a anclar este momento. Escribe en los comentarios: yo veo más allá del tiempo. Al hacerlo, no lo estás declarando solo para mí. Lo estás inscribiendo en el campo vibratorio. Estás reconociendo que ya no aceptas vivir limitado por el calendario, que ya no temes a lo que vendrá ni a lo que fue, porque has recordado que tu esencia es eterna. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es aún más desafiante. Si el ojo que ve más allá del tiempo ya se ha abierto en ti, el siguiente paso es aprender a caminar con esa visión, a vivir en el mundo sin perder la percepción del eterno presente. Y allí, en esa integración, se revela la enseñanza más secreta de Thoth, la unión de lo humano y lo divino en un solo campo vibratorio. Respira, siente la chispa en tu frente y prepárate. El viaje apenas comienza, y lo que se avecina es la verdadera prueba del despertar. Si el ojo que ve más allá del tiempo ya se ha entreabierto,
Lo siguiente que revela es quizás la verdad más desconcertante: que el cuerpo que habitas no es una cárcel de carne, sino el eco vivo de tu alma. Cada célula, cada latido, cada impulso eléctrico que corre por tus nervios no es un accidente biológico, sino la resonancia de una melodía invisible que tu espíritu canta en silencio desde antes de nacer. El cuerpo es el espejo tangible donde se refleja el diseño vibratorio del alma, una vasija sagrada que traduce lo eterno en lo palpable. Durante siglos nos han hecho creer que el cuerpo es materia muerta, un mecanismo ciego gobernado por leyes impersonales. Y sin embargo, los iniciados de Egipto sabían que la carne es jeroglífico, que los huesos son columnas de un templo y que la sangre es río sagrado donde circula el soplo divino. Lo llamaban el microcosmos, un universo entero contenido en la forma humana, en correspondencia con el macrocosmos de estrellas y constelaciones. Thoth enseñaba que comprender el cuerpo era comprender el cosmos, porque ambos eran el mismo lenguaje en distinta escala. Observa tus manos, parecen simples instrumentos, pero cada línea en tu palma es un mapa de probabilidades, cada gesto una invocación. El movimiento de tus dedos no es azaroso, es vibración traducida en acción, geometría sutil desplegándose en el aire. Observa tu respiración, no es solo oxígeno entrando y saliendo. Es el pulso primordial del universo recordándote que toda creación ocurre en ese vaivén entre expansión y contracción. Observa tu corazón. No es solo una bomba de sangre, es tambor cósmico marcando el ritmo de tu destino, conectándote con la danza secreta de los planetas. Cuando despiertas a esta visión, descubres que tus enfermedades no son castigos ni errores, sino mensajes cifrados. El dolor en tus huesos es el eco de una rigidez en tu espíritu. La ansiedad que oprime tu pecho es el eco de un miedo no resuelto que el alma intenta transmutar. Incluso el cansancio que arrastras día tras día no proviene solo de esfuerzo físico, sino de un desajuste vibratorio entre lo que tu alma pide y lo que tu cuerpo obedece. El cuerpo habla, grita, canta, y cuando aprendes a escucharlo, se convierte en tu oráculo más íntimo. El clímax de esta revelación ocurre cuando comprendes que el cuerpo no está contra ti, sino contigo, que no es un obstáculo para lo espiritual, sino la herramienta precisa que tu alma eligió para desplegarse en este plano. Tus ojos fueron escogidos para reconocer ciertas visiones, tus oídos para escuchar ciertas melodías, tu piel para percibir ciertas caricias y heridas que expandirían tu conciencia. Nada es casualidad. Tu cuerpo es un códice escrito por tu espíritu, y cada marca, cada cicatriz, cada curva es una palabra de ese libro secreto. En los misterios herméticos se decía, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Tu cuerpo es la aplicación viviente de ese principio. Lo que vibra en el alma se imprime en la carne, y lo que se sana en la carne resuena en el alma. Por eso, los antiguos practicaban rituales donde el movimiento físico era invocación. La danza era plegaria, el ayuno era purificación y la postura era llave vibratoria. Sabían que mover el cuerpo era mover también las estrellas internas y que toda transformación debía comenzar en esa alquimia donde lo visible y lo invisible se abrazan. Imagina, por un instante, que tu cuerpo entero es un instrumento. Cada músculo es cuerda, cada articulación es bisagra de armonía, cada órgano es tambor o flauta. Si vives en discordia, el instrumento suena roto.
desafinado. Pero si recuerdas la melodía de tu alma y la dejas fluir, todo el cuerpo se convierte en sinfonía. Y no solo tú lo escuchas. El universo entero responde, porque lo que vibra en tu cuerpo repercute en el campo. Así es como atraes encuentros, sincronicidades, milagros, no desde la mente aislada, sino desde el cuerpo que resuena con lo eterno. Este es el momento en el que la experiencia se vuelve visceral, porque ya no se trata de ideas abstractas, sino de sentir en tu propia piel la verdad que habías olvidado. Cierra los ojos ahora y escucha tu pulso. ¿Lo sientes? Ese tambor no pertenece solo a tu carne. Es el eco de un ritmo universal que vibra en cada estrella. Respira profundamente y lleva la atención a tu columna vertebral. Ese eje no es casual. Es el pilar por donde asciende el fuego sagrado. La serpiente de la Kundalini que los antiguos describieron como fuerza capaz de despertar a los dioses dormidos en el interior del hombre. ¿Lo percibes? No es imaginación. Es tu cuerpo revelando que nunca estuvo separado de tu espíritu. Y entonces la pregunta surge inevitable. ¿Qué harás con este templo que es tu cuerpo? ¿Seguirás tratándolo como prisión, alimentándolo con rutinas que lo apagan, con pensamientos que lo enferman? ¿O comenzarás a honrarlo como altar viviente, cuidando lo que ingieres, lo que respiras, lo que piensas, sabiendo que cada elección es una nota que afina o desafina la melodía de tu alma? El cuerpo como eco del alma no es una idea romántica, es un llamado urgente, porque vivimos en una época donde la desconexión es epidemia. Millones de cuerpos agotados, intoxicados, mecanizados, han olvidado que son templos y, sin embargo, basta con un instante de conciencia, con una respiración hecha en silencio, para recordar que la carne es también sagrada, que cada célula puede volverse luz cuando se la honra. Por eso, en este momento, mientras escuchas estas palabras, te invito a reconocer tu cuerpo como el aliado más fiel que jamás tendrás. Coloca tu mano sobre tu corazón y di en silencio: mi cuerpo es el eco de mi alma. Hazlo con intención y observa cómo una vibración de gratitud recorre tu pecho. Es el comienzo de una reconciliación profunda. El espíritu y la carne volviéndose uno solo. Y cuando esa unión se produce, el mundo ya no puede engañarte. Ves con claridad que la verdadera espiritualidad no está en huir del cuerpo, sino en habitarlo plenamente, porque al honrar la vasija, el contenido se expande. Al cuidar el eco, la melodía original resuena más fuerte, y en ese instante, la promesa hermética se cumple. El hombre se convierte en puente entre cielo y tierra, en punto de encuentro donde lo divino y lo humano se reconocen como reflejos de una misma llama. Respira hondo y siente. Este es el clímax de la verdad revelada hasta ahora. No estás aquí para despreciar tu cuerpo ni para trascenderlo como si fuera un error. Estás aquí para divinizarlo, para convertirlo en instrumento perfecto del alma, para que a través de él se manifieste la luz que siempre fuiste. Quédate conmigo, porque en la siguiente revelación iremos aún más allá. Si el cuerpo es eco del alma, entonces la voz del alma puede moldear la materia misma. Allí entraremos en el secreto más poderoso, la palabra creadora, el verbo que da forma al universo. Prepárate, porque el viaje se adentra en el corazón mismo de la alquimia sagrada. Si el cuerpo es el eco del alma, entonces hay algo aún más vasto que lo sostiene y lo envuelve. Un manto que no ves con los ojos, pero que vibra en cada respiración.
El campo invisible es el océano silencioso donde flotan tus pensamientos, donde nadan tus emociones, donde la esencia de tu espíritu dialoga con la esencia del universo. Muchos lo llaman aura, otros lo intuyen como energía vital, algunos lo buscan en experimentos de física cuántica. Los iniciados, en cambio, lo sabían desde siempre. Es el verdadero cuerpo, el molde invisible donde la carne se modela, la matriz donde la realidad toma forma antes de nacer en la materia. Imagina por un instante que todo lo que eres no termina en tu piel. Imagina que a tu alrededor late una esfera luminosa, tan real como el aire que respiras. Aunque tus sentidos ordinarios no logren atraparla, ese campo responde a todo lo que piensas y sientes, amplificando cada vibración y proyectándola hacia afuera como un espejo que devuelve lo que sostienes dentro. Y así, sin darte cuenta, caminas rodeado de un mar invisible que moldea tu destino. Por eso los antiguos repetían con insistencia que todo es mente y que el universo es vibración, porque comprendían que antes de cualquier forma existe un patrón invisible, una onda que vibra en el campo. La enfermedad aparece primero como fractura energética antes de que se inscriba en la carne. La abundancia nace como vibración de gratitud antes de manifestarse en la materia. El amor florece como radiación del alma antes de tocar a otro ser. Todo se origina ahí, en ese espacio que no se ve, pero que todo lo crea. Quizá lo has sentido en esos momentos en que la atmósfera se vuelve densa sin razón aparente. Cuando entras en una habitación y percibes el peso de lo que nadie dijo pero todos sintieron. O cuando conoces a alguien y antes de pronunciar palabra ya sabes si su presencia expande o contrae tu ser. Ese es el campo invisible hablando, el lenguaje que no necesita voces ni gestos, porque vibra directo en el alma. Los sabios de Egipto representaban a Thoth con una tabla luminosa en las manos, símbolo de que todo está escrito en un registro vibratorio previo a la materia. Hoy, la ciencia comienza a vislumbrar lo mismo cuando descubre que las partículas se comportan de manera distinta según la atención del observador, o que dos átomos entrelazados se comunican sin importar la distancia. ¿Cómo es posible? Porque más allá del espacio y del tiempo existe un campo unificado, una red invisible que late como un corazón cósmico, uniendo todo con todo. Ese es el campo en el que tu vida entera se escribe. Pero aquí viene la revelación que puede cambiarlo todo. Tú no eres un prisionero dentro de ese campo, eres un tejedor. Cada pensamiento es un hilo, cada emoción un color, cada decisión un trazo. Y el tapiz que resulta es tu destino. La mayoría lo teje de forma inconsciente, atrapada en miedos, culpas y memorias heredadas que generan un campo caótico. Por eso repiten historias, tropiezan en los mismos lugares, cargan dolores que no son suyos. Pero el iniciado, aquel que se atreve a mirar más allá, aprende a tejer con presencia, a elegir qué vibración sostener, a limpiar el campo hasta que brille como cristal. Respira hondo y lleva tu atención a unos centímetros de tu piel. Percibe, aunque sea de manera sutil, la vibración que rodea tu cuerpo. Tal vez sientas calor, tal vez frío, tal vez un leve cosquilleo. Eso no es sugestión, es el borde de tu campo invisible recordándote que está vivo, que responde a tu conciencia. Si ahora piensas en algo que te entristece, notarás cómo se contrae. Si piensas en algo que te llena de gratitud, se expande. Esa es la llave. El campo no responde a las palabras, responde a la vibración detrás de ellas.
Y aquí está el secreto que los poderes de este mundo intentaron enterrar. Si aprendes a sostener una vibración elevada en tu campo, nada externo puede dominarte, porque la realidad que se manifiesta afuera no es más que reflejo de lo que vibra adentro. Comprenderlo es recuperar la soberanía. Es recordar que no eres esclavo de circunstancias, sino creador de realidades. Y ese poder, tan simple y tan evidente, era lo que las escuelas de misterio guardaban con tanto celo. Porque un ser humano que reconoce su campo invisible se vuelve incontenible. Thoth lo llamó el mar sin orillas. Un espacio donde la conciencia se expande hasta sentir que el universo entero respira contigo. Allí, en ese estado, los milagros no son excepciones, sino la consecuencia natural de la coherencia vibratoria. Un corazón en paz ordena el campo. Una mente alineada con el alma ilumina el campo. Un cuerpo honrado como eco del espíritu enciende el campo. Y cuando los tres vibran juntos, el campo entero se convierte en un sol invisible que transforma todo lo que toca. Ahora, quédate en silencio un instante y siente lo que ocurre alrededor tuyo. Ese vacío que parece nada es en realidad un océano lleno de señales, pulsaciones, mensajes que siempre estuvieron ahí esperando a que los reconocieras. No necesitas verlo para saber que existe. Basta con estar presente, con escuchar con el cuerpo entero. Y en ese acto de atención, el campo responde, se organiza, se enciende. El clímax de esta revelación es claro. El campo invisible no está fuera de ti. Eres tú en una escala más amplia. Eres el puente entre el eco de tu alma y el tejido del universo. Y cuanto más lo recuerdas, más cambia tu vida, porque empiezas a caminar sabiendo que cada gesto resuena en lo invisible, que cada silencio moldea realidades, que cada respiración teje mundos. Quédate aquí, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Si el campo invisible es la matriz donde todo nace, entonces la palabra, el sonido, el verbo es la herramienta más poderosa para darle forma, y ese será nuestro próximo paso. Revelar cómo el sonido atraviesa el campo y crea universos. Si el campo invisible responde a todo lo que sostienes, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre con la duda? Porque no todo lo que vibra en ti es certeza. Dentro de tu pecho habita también la voz incierta, la vacilación, la grieta donde se cuela el miedo, durante siglos. Los buscadores espirituales intentaron desterrar la duda como si fuera un veneno, pero todo te enseñaba algo más profundo y, para muchos, desconcertante. La duda no es un enemigo, sino una materia prima. Y como toda materia prima, espera la alquimia que la transforme en oro. Observa cómo funciona la duda. No aparece cuando ya lo sabes todo. Aparece cuando lo invisible comienza a rozar tu percepción. La duda surge en el umbral, justo cuando estás a punto de cruzar de lo conocido a lo desconocido. Y en ese sentido, es la guardiana del portal. Sin duda, cualquiera entraría. Con duda, solo pasan quienes logran sostener el fuego interno hasta que lo incierto se vuelve certeza vibratoria. ¿Así? La duda separa al curioso del iniciado. Pero aquí está la paradoja. Resistirse a la duda solo la fortalece. Reprimirla es como intentar silenciar un eco. Cuanto más lo niegas, más retumba. La verdadera alquimia consiste en observarla con presencia, sostenerla hasta que su vibración se transforme. Porque la duda, en su raíz, no es otra cosa que energía mal enfocada. Es el mismo poder de la mente creadora,
pero fragmentado, disperso. Y cuando lo reúnes, cuando lo integras, se convierte en fuerza expansiva. Los antiguos decían que incluso los grandes iniciados atravesaban noches de duda. Hermes, Moisés, Buda, Jesús, todos enfrentaron el desierto, la soledad, la tentación de abandonar. Y no era un error, era el proceso alquímico, porque al enfrentarse a la duda, no la destruyeron, la transfiguraron en fe vibrante. No fe como creencia ciega, sino fe como certeza interior que no depende de pruebas externas. Esa certeza que arde como fuego en el corazón y que, una vez encendida, ningún viento puede apagar. Imagina por un instante que tu duda es plomo, pesada, gris, opaca. La llevas contigo y te hunde en pensamientos circulares, pero en lugar de despreciarla, decides colocarla en el horno de tu atención. La observas, la aceptas, la respiras, y poco a poco, el calor de tu conciencia comienza a fundirla. Lo que antes era rigidez se vuelve maleable. Lo que era opaco empieza a brillar, hasta que, finalmente, lo que parecía plomo se revela como oro. La certeza de que incluso en la incertidumbre hay un orden secreto. Esa es la alquimia de la duda. Tal vez lo has vivido sin darte cuenta. Ese momento en que estabas a punto de rendirte. Y de pronto, al atravesar tu propio escepticismo, algo más profundo emergió. Una claridad que no vino de argumentos ni de evidencias, sino de un susurro interno que dijo, sigue. Esa voz no hubiera aparecido sin la duda, porque fue la duda la que excavó el espacio para que la certeza brotara. Así funciona la alquimia. Transforma la piedra en portal, el obstáculo en maestro, la sombra en fuente de luz. Y no creas que la duda actúa solo en lo personal. Civilizaciones enteras atravesaron su alquimia. Hubo épocas en que el mundo dudó de la luz, en que la sabiduría fue sepultada bajo dogmas, en que la humanidad se preguntó si acaso todo era solo materia ciega. Esa gran duda colectiva permitió, siglos después, que surgiera un despertar más poderoso, más consciente. La duda abrió el abismo, y en ese abismo nació la necesidad de recordar. En tu propio camino ocurre lo mismo. El campo invisible responde a tus certezas, pero también amplifica tus dudas. Si vibras miedo, el campo lo refleja. Si vibras inseguridad, la realidad la encarna. Y entonces puedes sentir que estás atrapado, que nada cambia. Pero ahí está la oportunidad oculta, usar la duda como espejo. Cada vez que aparece, pregúntate, ¿qué verdad más profunda me está invitando a descubrir? Porque la duda siempre señala la puerta que estás a punto de cruzar. Respira ahora y recuerda una duda que te persiga. No huyas de ella. Obsérvala en tu cuerpo. Tal vez la sientas en el estómago, como un nudo, tal vez en el pecho, como un peso, tal vez en la garganta, como palabras que nunca dices. Reconócelas sin juicio. Esa sensación es plomo en tus manos, y si la sostienes en silencio, verás cómo empieza a calentarse, cómo la vibración cambia, cómo lo que parecía bloqueo se convierte en fuerza. El campo responde de inmediato, porque lo que antes era resistencia ahora es presencia, y donde hay presencia, siempre brota el oro. Este es el secreto que Todd confiaba a sus discípulos: no huyas de la duda, transmútala, porque el iniciado no es aquel que nunca duda, sino aquel que convierte cada duda en escalón, y con cada escalón sube más alto en la espiral de la conciencia. Esa es la alquimia verdadera, la que no necesita laboratorios ni fórmulas, porque ocurre en la fragua invisible del alma.
El clímax de esta revelación es contundente. La duda es el guardián disfrazado. Si lo rechazas, te detiene. Si lo reconoces, te abre la puerta. Y en ese instante, comprendes que todo lo que parecía obstáculo era, en realidad, parte del código de iniciación. Así, el campo invisible no solo refleja tus certezas, también te ofrece tus dudas como materia prima para despertar. Y lo que sigue es aún más poderoso. Porque si la duda puede transformarse en certeza, ¿qué ocurre con el miedo, con el dolor, con la sombra que cargamos desde tiempos inmemoriales? En la próxima revelación nos adentraremos en la alquimia más profunda, la transmutación de la sombra en luz, el arte secreto que convierte lo que parecía tu condena en tu liberación. Después de atravesar la alquimia de la duda y reconocer que incluso las sombras se convierten en maestras, el alma necesita un respiro, porque no todo en el camino es lucha, no todo es fuego y transformación dolorosa. Existe también un estado suave, casi silencioso, que equilibra y ordena todo lo vivido. La gratitud. Y no hablamos de un gesto superficial ni de una cortesía aprendida. Hablamos de la gratitud como estado vibracional, como la frecuencia que abre de par en par las puertas del campo invisible y sella la alquimia en oro puro. Cuando agradeces de verdad, tu cuerpo se relaja, tu mente se aquieta y tu espíritu se expande. Es como si cada célula reconociera que está sostenida, que no necesita luchar por cada respiro porque ya hay un orden mayor cuidando de ti. En ese instante, el campo invisible se ilumina, como si la gratitud encendiera luces en lugares donde antes había sombras. Es un cambio sutil pero real. De pronto, la vida responde diferente. Lo que parecía bloqueo se suaviza. Lo que parecía caos encuentra ritmo. Lo que parecía imposible comienza a abrirse paso. La gratitud no es una emoción que dependa de circunstancias perfectas. No es el resultado de tenerlo todo resuelto. Al contrario, es la semilla que, al plantarse, transforma el terreno. Cuando agradeces en medio de la dificultad, no lo haces para engañarte, sino para recordar que incluso en la tormenta existe una corriente invisible que te guía. Esa corriente se activa cuando tu vibración reconoce lo que ya está presente, aunque sea pequeño, aunque sea frágil. Una respiración, una palabra amable, un rayo de sol colándose por la ventana. La gratitud ve en esos detalles la huella del infinito. Thoth enseñaba que la vibración de la gratitud era la llave más simple y a la vez más olvidada. Porque los hombres buscan complejidad, fórmulas ocultas, rituales elaborados, creyendo que solo en lo difícil se esconde lo sagrado. Pero lo sagrado vibra en lo obvio, en lo cotidiano, en lo que está frente a los ojos y casi nunca se mira. La gratitud convierte lo común en milagro porque te devuelve la capacidad de reconocer. Y reconocer es despertar. Tal vez lo has experimentado sin darle nombre. Ese instante en que, sin razón aparente, sentiste un calor en el pecho al mirar el cielo, o al escuchar una voz cercana, o al simplemente estar vivo. Ese instante fue gratitud vibrando en ti, expandiendo tu campo sin esfuerzo. Y si permaneces ahí, si eliges sostener esa vibración, el campo responde como un lago tranquilo reflejando la luz. Lo que sostienes con gratitud se multiplica porque el universo entero responde a ese eco de reconocimiento. Imagina ahora que colocas tus manos sobre tu corazón y pronuncias en silencio. Gracias. No importa a quién ni por qué.
Solo gracias. Observa lo que sucede. El cuerpo se afloja, la respiración se suaviza, la mente deja de correr, la vibración cambia. Es tan simple que parece imposible que algo tan sencillo tenga tanto poder. Pero ahí reside el secreto, en lo simple, en lo inmediato, en lo presente. La gratitud es la vibración que no necesita argumentos. Es pura, directa, total. Y aquí aparece la diferencia con la ilusión. La gratitud no es optimismo forzado ni pensamiento positivo disfrazado. No es negar el dolor ni maquillar la herida. Es aceptar la herida y, aún así, reconocer que en ella también hay enseñanza, que incluso en lo que duele late un propósito. La gratitud no elimina el dolor, lo ilumina, no borra las sombras, las integra. Y en ese gesto, lo que parecía peso se vuelve camino. Los sabios de todas las tradiciones lo sabían. Los egipcios ofrendaban flores y pan al amanecer no para pedir, sino para agradecer el ciclo eterno del sol. Los mayas levantaban sus miradas al cielo reconociendo que cada estrella era un mensaje. Los yogis en India comenzaban y terminaban sus prácticas con un namasté que significa reconozco la luz en ti. Todos hablaban del mismo estado. Gratitud vibracional, el reconocimiento de que nada está separado, de que todo lo que llega forma parte de la danza mayor. Y así, la gratitud se convierte en el puente más accesible hacia el campo invisible. No necesitas entrenamiento arduo ni misterios ocultos para acceder a ella. Solo necesitas presencia. Basta detenerte, inhalar, exhalar y decir en silencio: gracias. Hazlo en medio de un día difícil. Hazlo cuando el miedo aparezca. Hazlo cuando la duda te toque otra vez. Descubrirás que, al hacerlo, algo se ordena, aunque no sepas explicar qué. Esa es la magia de la gratitud. Trabaja en el nivel donde la mente no puede controlar. Ahora, escucha con el alma lo que esta frecuencia susurra. Cuando agradeces, no solo reconoces lo que ya tienes, también invitas lo que está por venir, porque el campo invisible responde a la vibración que sostienes. Y si sostienes gratitud, sostienes expansión. Es por eso que tantas veces, después de un simple gesto de gratitud, llegan sincronicidades, encuentros inesperados, puertas que se abren. El universo lee tu vibración como un lenguaje, y la gratitud es una de las palabras más poderosas en ese idioma. El viaje que hemos recorrido hasta aquí ha sido intenso, lleno de revelaciones, de alquimias y de pruebas. Pero hoy, en este punto, podemos descansar un instante en la gratitud, porque la gratitud no es un paréntesis, es el centro mismo del camino. Es la vibración que sostiene cada transformación y la que asegura que, incluso en la oscuridad, siempre haya un resplandor esperando ser visto. Quédate conmigo, porque la historia aún no termina. Si la gratitud es la vibración que sostiene, la siguiente revelación será el fuego que impulsa, el deseo sagrado, la fuerza creativa que, cuando se alinea con el alma, se convierte en el motor de todo despertar. Después de haber recorrido la alquimia de la duda, la enseñanza de la sombra y la suavidad de la gratitud, llegamos al punto donde todo se reúne, donde los hilos dispersos del viaje regresan a su origen. Porque no hemos caminado en círculos, hemos caminado en espiral. Cada vuelta nos ha llevado más alto, más profundo, más cerca de la verdad. Y ahora, en este instante, nos encontramos frente al legado que Thoth dejó escondido en el tiempo y que late dentro de ti. La soberanía del ser. La soberanía no es dominio sobre otros,
No es control ni poder en el sentido que este mundo malinterpretó. La soberanía es el reconocimiento de que tu alma es libre, que tu vibración es tuya, que tu campo responde a lo que eliges sostener y no a lo que otros quieren imponer. Es el estado donde ya no dependes de dogmas, de autoridades externas ni de salvadores ajenos, porque descubres que todo lo que buscaste siempre estuvo aquí, en el centro de tu propia conciencia. Este es el legado verdadero de las tablas Esmeralda. No un manual de fórmulas mágicas, sino un espejo que te devuelve lo que siempre fuiste. Cuando lees el todo es mente, no lees un concepto filosófico, lees un recordatorio de tu poder creador. Cuando meditas en cómo es arriba, es abajo, no recitas un eslogan místico, despiertas a la certeza de que el universo entero vibra en ti y que tú vibras en él. Ese es el legado. No adoración, sino reconocimiento. No dependencia, sino soberanía. Y aquí ocurre el clímax. Te das cuenta de que ya no hay nada que esperar. El despertar no está en un futuro lejano ni en un maestro que vendrá a revelártelo. El despertar sucede ahora. En este instante, cuando eliges recordar, porque recordar no es acumular conocimientos, es volver a habitar tu propia luz, y al hacerlo, te conviertes en el soberano de tu campo, en el guardián consciente de tu vibración, en el alquimista que no necesita huir del mundo porque ya lo transforma desde dentro. Tal vez te preguntes, ¿y qué sigue después de todo esto? La respuesta es sencilla y a la vez infinita. Lo que tú elijas, porque el viaje no termina aquí, apenas comienza en un nivel más alto. Ahora comprendes que cada pensamiento es semilla, cada emoción es agua, cada acción es tierra fértil. Lo que decidas sembrar en tu campo se multiplicará, y esa es la responsabilidad sagrada de la soberanía. Ya no puedes fingir que no sabes, ya no puedes volver a la inconsciencia de antes. Has cruzado el velo, y una vez visto, no se puede desver, pero lejos de ser una carga, es la mayor bendición, porque al reconocerte soberano, también reconoces que cada otro ser es soberano, que no necesitas dominar, convencer ni imponer, porque cada quien tiene su propio campo, su propia melodía, su propio ritmo, y en esa diversidad, en esa sinfonía de vibraciones, se revela el gran legado, la unidad que respeta la diferencia, la verdad que se expresa en mil formas, el uno que se multiplica sin perderse. Respira profundamente y siente en tu cuerpo todo lo que este viaje ha despertado. Recuerda el momento en que abriste el ojo más allá del tiempo. Cuando tu cuerpo se reveló como eco del alma, cuando descubriste el campo invisible que todo lo conecta, cuando comprendiste que la duda podía convertirse en certeza y la gratitud en frecuencia pura. Todo eso no son ideas, son llaves. Y esas llaves están ahora en tus manos. Haz una pausa, coloca tu mano en tu pecho, escucha el latido. Ese tambor no solo marca el tiempo de tu vida, marca también la vibración de tu soberanía, porque nadie más late como tú. Nadie más porta tu exacta melodía en el concierto del universo. Ese es tu legado irrepetible, tu don más puro. Ser la única versión de la eternidad que se expresa a través de ti. Y aquí cerramos el círculo. Thoth no vino para crear seguidores, vino para encender buscadores. No dejó templos de piedra, dejó templos de vibración. No escribió tratados interminables. Escribió un código que se activa en tu propia vida cuando eliges vivir con conciencia. Y ese código ya se ha encendido en ti, porque lo has sentido en cada palabra, en cada silencio de este viaje. Por eso, el último paso es sencillo y a la vez definitivo: asumir tu soberanía,
Reconocer que nadie puede vibrar por ti, que nadie puede respirar por ti, que nadie puede recordar en tu lugar. Todo maestro externo es un espejo, toda enseñanza una chispa, pero la llama es tuya, y esa llama, una vez encendida, es inextinguible. Hoy te invito a honrar tu legado, a caminar con la certeza de que eres portador de una verdad que ningún sistema, ninguna oscuridad y ningún olvido pueden borrar, porque tu soberanía no depende de lo que ocurra afuera, depende de lo que sostienes adentro, y cuando sostienes luz, la luz se expande. Cuando sostienes gratitud, la gratitud florece. Cuando sostienes amor, el universo entero se alinea contigo. Así concluye este viaje, no con un final cerrado, sino con una puerta abierta, porque cada despertar trae consigo la responsabilidad de sembrar. Ahora sabes que el campo invisible escucha, que vas a sembrar en él. Esa es la pregunta que te acompañará. Y en tu respuesta está tu verdadero poder, tu legado y tu soberanía. Quédate con esta certeza. No has venido a sobrevivir, has venido a recordar, a crear, a expandir. Y al hacerlo, no solo transformas tu vida, transformas el mundo que compartimos. Y tú, estás listo para vivir como soberano de tu vibración, como guardián consciente de tu propio campo, como portador del legado que nunca muere, si lo sientes. Deja tu huella aquí abajo, porque cada palabra escrita, cada vibración compartida, fortalece este campo que ya hemos activado juntos. Y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado, porque la historia de la conciencia apenas está comenzando. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.